Si tu marido estorba, usa esto esta noche. Nadie lo notará. Nadie sospechará. Mañana serás libre. Eso era lo que susurraban en voz baja mientras entregaban el frasco. No había gritos. No había sangre. Solo una gota transparente cayendo en una copa de vino. Y después, silencio. Giulia Tofana no empuñaba cuchillos. No necesitaba fuerza. Tenía algo mejor. Confianza. Y con ella envenenó a decenas de hombres mientras toda Italia miraba hacia otro lado. La promesa era simple. Un perfume milagroso. Un cosmético discreto. Un remedio femenino que cabía en la palma de la mano. Dentro una mezcla letal de arsénico, plomo y belladona. Incolora. Sin olor. Sin sabor inmediato. Diseñada para matar despacio. Lo suficiente para parecer enfermedad. Lo suficiente para que nadie preguntara demasiado. Cada frasco contenía varias dosis. Cada dosis era una decisión. Cada decisión, una sentencia. No empezó como una asesina legendaria. Empezó como hija de otra mujer marcada por el veneno. Su madre había sido ejecutada años antes por envenenar a su esposo. El rumor quedó flotando como una herencia invisible. Giulia aprendió pronto que el poder no siempre grita. A veces se esconde en un gesto delicado, en una botella elegante, en una sonrisa tranquila. Y entendió algo más peligroso todavía. Las mujeres desesperadas pagarían cualquier precio por escapar. La Roma del siglo XVII estaba llena de matrimonios sin salida. Uniones arregladas. Violencia doméstica escondida tras cortinas gruesas. Confesiones ahogadas en iglesias. Y en ese silencio encontró su mercado. ¿Qué te pasa? No buscaba víctimas al azar. Escuchaba historias. Observaba moretones ocultos. Oía susurros de humillación. Entonces ofrecía una solución. No hablaba de muerte, hablaba de libertad. Y la palabra libertad era más poderosa que cualquier veneno. El producto tenía nombre. Acqua Tofana. Sonaba inocente, incluso piadoso. Algunos frascos llevaban imágenes religiosas para no levantar sospechas. Parecían agua bendita. Parecían cosméticos. Está bien, respira. Nadie veía peligro. Esa era la genialidad. El primer sorbo provocaba malestar leve, náuseas, debilidad. El segundo empeoraba los síntomas. El tercero sellaba el destino. Todo gradual, todo creíble. El médico diagnosticaba fiebre. Los vecinos rezaban. La viuda lloraba en público y heredaba en privado. Pero lo más inquietante no era la fórmula, era la red. Giulia no trabajaba sola. Tenía cómplices, vendedoras, confidentes. Mujeres que distribuían el frasco como si fuera esperanza líquida. La operación se extendió por Roma, Nápoles, Palermo. Las cifras exactas siguen siendo debatidas, pero los testimonios hablan de cientos. Cientos de hombres que enfermaron sin entender por qué el mundo se apagaba lentamente ante sus ojos. Y aquí surge la grieta. ¿Era codicia? ¿Era justicia? ¿Era venganza sistemática contra un sistema brutal? Cada cliente tenía una historia distinta. Algunas buscaban herencias, otras querían sobrevivir. Algunas simplemente querían dejar de temer cada noche. Giulia escuchaba, evaluaba, decidía si vendía o no. No era un impulso ciego, era cálculo frío, selección estratégica. Eso la hacía más peligrosa. Durante años funcionó. Las muertes parecían naturales. Las autoridades no veían patrón. En una época donde la ciencia forense era casi inexistente, el veneno perfecto era el que imitaba la enfermedad. Y ella lo sabía. Cada entierro reforzaba su reputación en secreto. Cada funeral era publicidad silenciosa. Las clientas llegaban recomendadas, tocaban su puerta con discreción, hablaban en susurros. Salían con un frasco escondido bajo el manto. Pero ningún secreto crece sin crear enemigos. Un rumor comenzó a expandirse. Demasiadas viudas jóvenes, demasiadas herencias recientes, demasiados hombres fuertes cayendo en cuestión de días. La sospecha empezó como un murmullo y se convirtió en eco. Una clienta dudó en el último momento. Confesó. El nombre de Giulia apareció por primera vez ante las autoridades. Y la red empezó a temblar. Cuando la arrestaron, negó todo. Sin histeria, sin pánico visible. Mantuvo la compostura. Pero el sistema que había manipulado con inteligencia ahora la rodeaba con violencia. La tortura era un método común para obtener confesiones.
Y bajo ese dolor, la historia comenzó a desmoronarse. Se habló de cientos de víctimas, de una organización femenina clandestina, de una ciudad donde el matrimonio podía ser sentencia de muerte. El punto de no retorno llegó cuando la magnitud se hizo pública. El miedo cambió de lado. Ya no eran los maridos quienes dormían tranquilos. Ahora la sospecha se instalaba en cada mesa. ¿Y si el vino tenía algo? ¿Y si la sopa estaba alterada? La confianza doméstica se fracturó. El hogar dejó de ser refugio. Se convirtió en posible escenario de traición. Julia fue ejecutada. Algunas fuentes hablan de estrangulamiento público junto a sus cómplices. Otras mencionan prisión previa. Los detalles exactos varían según el cronista. Pero lo que no varía es el impacto. La idea de que una mujer, sin ejército, sin poder político, sin armas visibles, había logrado alterar el equilibrio social usando algo que cabía en un frasco. Sin embargo, la pregunta que permanece no es cuántos murieron, es cuántas más lo habrían hecho si nunca la descubrían. Porque Aquatofana no solo fue un veneno, fue un síntoma. Una respuesta clandestina a una estructura opresiva. Y eso incomodaba más que cualquier cifra. La historia oficial la llama asesina en serie. La ley la llamó criminal. Algunas mujeres la llamaron salvación. La verdad completa quedó enterrada entre confesiones forzadas y relatos exagerados por el miedo colectivo. Pero una cosa es segura. Durante años, medio Europa convivió con un enemigo invisible que se servía en copa de cristal. Y si crees que esta historia termina con su ejecución, espera. Porque lo verdaderamente perturbador no es que existiera Aquatofana. Lo inquietante es entender por qué tantas mujeres estuvieron dispuestas a usarla. Y eso apenas comienza. Lo más peligroso de Aquatofana no fue el veneno, fue la idea. La idea de que el poder podía cambiar de manos sin ruido. Durante años, los hombres controlaron patrimonio, decisiones, reputaciones. De pronto, una gota invisible invertía el equilibrio. Y nadie sabía dónde estaba el enemigo. Ese cambio silencioso sembró algo más fuerte que el miedo a morir. El miedo a no tener control. Imagina la escena. Un marido autoritario levanta la copa después de discutir. La esposa observa, no tiembla, no grita, solo espera. La primera noche, él siente malestar. La segunda, sudores fríos. La tercera, el médico habla de infección. Ella sostiene su mano, finge angustia, reza frente a vecinos. Nadie sospecha. El proceso es lento, calculado, doméstico. La muerte se vuelve íntima. Eso fue lo revolucionario. No eran asesinatos impulsivos, eran decisiones meditadas. Cada cliente sabía lo que hacía. Cada dosis implicaba cruzar una línea moral sin retorno. Julia no obligaba, ofrecía opción. Y la opción era devastadora. Porque al aceptar el frasco, la mujer aceptaba convertirse en juez y ejecutora dentro de su propio hogar. Pero la historia se vuelve más oscura cuando miramos la psicología colectiva. ¿Por qué tantas acudieron? No hablamos de una o dos, hablamos de decenas, quizá cientos. La violencia doméstica era común, el divorcio casi imposible. La reputación lo era todo. Una mujer abandonada quedaba marcada. Una viuda, en cambio, era respetable. El sistema no permitía salida. Julia la fabricó. Ese es el núcleo incómodo. Aquatofana prosperó porque había demanda. No fue una anomalía aislada. Fue un mercado sostenido por desesperación. Y donde hay mercado, hay estructura. Algunas fuentes mencionan que Julia instruía cuidadosamente cómo administrar el veneno. Nunca todo de golpe, siempre progresivo. Simular enfermedad, mantener la compostura, actuar duelo convincente. Era casi un manual clandestino de actuación. La revelación pública rompió ese equilibrio. Cuando las autoridades difundieron el caso, el pánico se extendió como epidemia moral. Los hombres comenzaron a desconfiar. Algunos obligaban a sus esposas a probar primero la comida. Otros evitaban cenar en casa. El matrimonio, ya frágil, se llenó de sospecha. El veneno no solo había matado cuerpos, había infectado la confianza. Y sin embargo, incluso bajo tortura, Julia nunca entregó una lista completa de clientas. ¿Protección? ¿Lealtad? ¿Miedo? Ese silencio final alimentó el mito. Porque si nunca confesó todos los nombres, entonces algunas mujeres quedaron impunes. Algunas historias jamás fueron reveladas.
Algunas muertes siguieron siendo oficialmente naturales. El secreto sobrevivió a su ejecución. Los cronistas de la época exageraron cifras. Algunos hablaron de 600 víctimas, otros redujeron el número. La verdad exacta quedó diluida entre propaganda y terror. Pero incluso si la cifra fuera menor, el impacto psicológico fue gigantesco. Roma entendió que el peligro podía estar en la intimidad del hogar, y esa idea no desaparece fácilmente. Hay otro detalle inquietante. El frasco no parecía arma, era bello, decorado, pequeño. Esa estética suave contrastaba con su función letal. Esa contradicción lo hacía perfecto. La violencia vestida de delicadeza. El asesinato camuflado de ritual doméstico. No era sangre en callejón, era muerte en dormitorio con velas encendidas. Muchos historiadores debaten si Julia veía su negocio como justicia social o simple lucro. Probablemente era ambas cosas. Cobrar por libertad era rentable, pero también implicaba convicción. Durante los interrogatorios afirmó que ayudaba a mujeres maltratadas. ¿Era excusa? ¿O creía realmente que equilibraba una balanza injusta? Esa ambigüedad la vuelve aún más perturbadora, porque si fue pura maldad, la historia es simple. Pero si fue respuesta extrema a opresión estructural, la historia incomoda más. Obliga a mirar el contexto. Obliga a preguntarse cuántas mujeres sintieron que no tenían otra salida. Obliga a aceptar que el sistema creó las condiciones perfectas para que un veneno se volviera solución popular. Después de su muerte, aparecieron imitadores. Otros intentaron replicar la fórmula. El nombre Aqua Tofana se convirtió en sinónimo de veneno doméstico. La ley endureció controles. La Iglesia reforzó discursos morales. Pero la semilla ya estaba plantada. El poder no siempre es visible. A veces cabe en un frasco escondido en un cajón. Y aquí llega el punto más inquietante. Julia no necesitó fuerza física. No necesitó ejército. No necesitó discurso político. Solo entendió una grieta social y la explotó con precisión quirúrgica. Detectó el dolor colectivo y lo convirtió en negocio letal. Esa capacidad estratégica es lo que la separa de un simple envenenador. Imagina por un momento que no hubiera sido descubierta. Imagina que la red hubiera crecido una década más. ¿Cuántas herencias cambiarían de manos? ¿Cuántos matrimonios terminarían sin escándalo? ¿Cuántas muertes serían atribuidas a fiebre común? El escenario alternativo es más aterrador que la historia oficial. Hoy su nombre se menciona en libros como nota oscura del barroco italiano. Pero lo verdaderamente inquietante no es el pasado, es el patrón. Cuando una estructura social bloquea salidas legítimas, siempre surge una clandestina. Cuando el poder es unilateral, alguien inventa un equilibrio oculto. A veces ese equilibrio se llama revolución. Otras veces, se llama veneno. Julia Tofana fue ejecutada. Su cuerpo desapareció. Su red fue desmantelada. Pero la pregunta sigue respirando bajo la superficie. ¿Era monstruo o producto inevitable de su tiempo? Esa duda impide que la historia cierre con comodidad. Porque cada vez que escuchas sobre matrimonios donde el abuso queda impune, cada vez que alguien siente que no tiene salida legal ni social, la sombra de Aqua Tofana vuelve a proyectarse. No como frasco real, como símbolo. Y quizá esa sea la revelación más perturbadora de todas. El veneno nunca fue solo químico. Fue psicológico. Fue social. Fue decisión. Y mientras existan sistemas que asfixian, siempre habrá alguien dispuesto a vender una gota de escape. La verdadera pregunta no es cuántos murieron. La verdadera pregunta es cuántos habrían estado dispuestos a comprarlo. Y esa respuesta sigue siendo incómoda hoy.